carrera de Trabajo Social se forma en 1942 en la calle Condel 343 en la comuna de Providencia. En septiembre de 1973, con el golpe militar, se crea el decreto de cierre que elimina la carrera. Esta se vuelve a abrir después de 42 años en el año 2015 en la Facultad de Ciencias Sociales ubicada en Ñuñoa. La carrera de Educación Parvularia se abre en el año 1944 en la calle Morandé, no sabemos el número. En el año 1952 se traslada a la calle República 217, ambas sedes ubicadas en la comuna de Santiago. En el año 1970 se va a la calle Eleodoro Yáñez 1910 en la comuna de Providencia. Anteriormente, en el año 1976, se traslada al pabellón L del Pedagógico en la comuna de Ñuñoa, donde la carrera será cerrada en el año 1982 con la Ley de Universidades. Finalmente, se reabre la carrera en el año 2000 en la Facultad de Ciencias Sociales en Ñuñoa. La carrera de Sociología se abre en el año 1958 en la calle Macul 744 en la Casa de la Familia Planilla, cerca del Pedagógico en Ñuñoa. El año 1973, esta es cerrada por el golpe de Estado y se reabre en mayo de 1974 en el mismo lugar. Luego, con la Ley de Universidades, se mueve en el año 1981 a la comuna de La Reina, en la calle Larraín 995. El año 1985 se mueve a La Placa, ubicada en calle Marcoleta, en la comuna de Santiago. Finalmente llega a la Facultad de Ciencias Sociales en 1993 en Ñuñoa. La carrera de Antropología se forma en el año 1970 en frente del Pedagógico en Ñuñoa. El año 1975 se traslada al Pedagógico y el año 1981, al igual que las otras carreras, se va a la comuna de La Reina. En el año 1985 se va a la Torre 15, en la comuna de Santiago. En ese mismo año se crea la Escuela de Ciencias Sociales. Finalmente se traslada en 1993 a la Facultad de Ciencias Sociales ubicada en Ñuñoa. La carrera de Psicología se crea en 1947 con sede en la calle República en Santiago. Luego se traslada a la calle Juan Enrique Concha en Ñuñoa y el año 1965 llega al Pedagógico. El 81 se traslada a La Reina, donde dura solo una semana, trasladándose a Amunátegui 73 en Santiago. El 85 se mueve a La Placa. El 89 se crea la Facultad de Ciencias Sociales y así el 93 llega a Faxu junto con las otras carreras.
que el año 1982 el Departamento de Educación, al igual que otros departamentos, formaban parte de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación, que tenía sede en La Reina y tenía sede también en la Torre 15 y en lo que se llama La Placa en Marcoleta. En ese tiempo hubo una decisión política por crear una facultad de ciencias sociales, porque en el pedagógico, en las disciplinas de las ciencias sociales estaban insertas dentro de la estructura del Instituto Pedagógico. De allí estaba sociología, estaba psicología, estaba antropología, y estaba educación, y estaba historia, estaba lingüística. Después de relación de articulación entre lo que era la Escuela Alejandro del Río y la Escuela Lucio Córdoba, y ahí se potencia esa articulación y se genera trabajo social en la Universidad de Chile, que es interrumpida entonces cuando llega la dictadura por un decreto ley, de los primeros decretos leyes en 1973, que decreta su cierre, que hasta el día de hoy tiene 17 detenidos desaparecidos entre sus estudiantes y sus académicos. Y por lo tanto, yo diría que si bien la dictadura termina cuando empieza la transición a finales de los 80 y 90, hay una lógica social perdida. Después del año 73 vivimos lo que Jorge Millas llamó la universidad vigilada, donde el pensamiento era vigilado, donde había un pensamiento único, y eso uno lo vivió también y lo resintió en los estudios, en este caso de la historia. La forma como se estudió la historia cambió de alguna manera y no se tocaban los temas de fondo. Y eso uno lo resintió, o sea, y eso también a uno lo hace valorar la pluralidad de la Universidad de Chile. O sea, cuando uno vivió en la universidad vigilada, donde los profesores eran vigilados, los alumnos eran vigilados, ver que la universidad es espacio de la pluralidad, yo siento que ese es lo que le da la riqueza y la fuerza a la Universidad de Chile, que ha sido capaz de resistir mucho más. El año 92 entré a estudiar psicología y en ese tiempo estábamos en La Placa, lo que se llamaba La Placa, que era, digamos, un edificio bastante paupérrimo que estaba en Marcoleta con Portugal. Y ahí estábamos todas las carreras que hoy en día están en la Faxo, en ese momento estábamos ahí. Y luego, el 93, mi generación alcanzó a estar un año en La Placa y el 93 nos vinimos acá, digamos, al edificio nuevo. Bueno, mis recuerdos de La Placa tienen de dulce y de agrasa en realidad, porque por un lado teníamos la infraestructura, que era bastante miserable, la verdad. La Placa era un edificio bajo de un solo piso, que hoy en día es parte de la infraestructura de medicina, yo creo, de la Universidad Católica, que está ahí en Marcoleta, frente al hospital. O sea, cuando llegamos a La Placa, el lugar... inhóspito, muy feo. Muy inhóspito. O sea, lo único era bueno, las salas que tenían buena acústica para los alumnos, pero no teníamos calefacción, los alumnos pasaban mucho frío, no tenían dónde almorzar, porque no teníamos casino ahí. Entonces, para nosotros fue medio terrible el lugar, porque hasta la biblioteca también era muy reducida. Los alumnos no podían estar no eran tantos alumnos tampoco los que ingresaban como ahora, pero no fue buena la experiencia de ahí de Marcoleta. Sin embargo, digamos, la vida estudiantil era una vida muy importante, digamos, muy animada por digamos, distintos tipos de organizaciones políticas que habían en la facultad en ese tiempo. Era una vida muy, además, estudiantil, muy centrada en el tema
tema político. Bueno, el año que yo ingresé es el año del plebiscito. Entonces, buena parte de ese primer año giró en torno a esta temática, digamos, a tomar la decisión de participar en el plebiscito, de inscribirse en los registros electorales, digamos, de considerar que esta era una opción que podía terminar con la dictadura. La vida académica propiamente tal en La Placa era, en mi impresión, era bastante pobre. Tú sabes que la buena parte de los profesores de las facultades de filosofía en ese tiempo, o del pedagógico, en fin, y de la Chile en general, fueron exonerados. Por lo tanto, lo que quedó de profesores no necesariamente eran los mejor evaluados o los que tenían una gran trayectoria, porque quedaron muchas veces los ayudantes de los profesores que se habían ido, en fin. Entonces, era una formación académica bastante precaria, esa es la impresión. Por lo menos en psicología eso era muy evidente. Entonces, nuestra vida universitaria no pasaba en las salas de clase, prácticamente, en ese tiempo. Pasaba en la calle, en los cafés, en los pasillos, en la mesa ping-pong. Y resolvíamos el tema, o tratábamos de resolver el tema académico, que para muchos de nosotros era muy importante, a través de iniciativas, por decirlo así, de autogestión. Era una toma de clase porque los profesores tenían sus oficinas en la Torre 15. Entonces también era como súper distinta la relación que se tenía en esa época con los profesores. No los veíamos transitar, no los veíamos hacer otras cosas, simplemente los veíamos cuando llegaban a hacernos clases. Y no existía mucho, digamos, esa sensación de que uno puede ir a la oficina del profesor a hacerle una pregunta. ¿Sí? A la época, digamos, todo era como mucho más autogestionado que ahora. Que aparte de esta vida política que era muy efervescente, había mucha vida académica desarrollada por los estudiantes en términos de autoformación, grupos de estudio. De hecho, yo en esa época me empecé a vincular a los temas, digamos, de reflexión feminista en grupos de estudio impulsados por estudiantes, digamos, de años superiores de la facultad. Debe haber sido el año 85, una cosa así, 86. Realizamos lo que se llamó la Escuela de Formación Alternativa en Ciencias Sociales, que es un proyecto súper artesanal, si tú quieres, pero en donde invitábamos a profesores que no eran parte de la universidad a dictar cátedra, clases, en las noches, en la sala. Entonces, por ejemplo, teníamos estudios, qué sé yo, de economía marxista o de educación popular o de psicoanálisis, en fin, todas aquellas materias o temas que obviamente no estaban incluidos en los currículums y menos eran dados por los profesores de entonces. Dónde íbamos a venir a estudiar no teníamos ninguna idea. Lo que sí teníamos, digamos, esta impresión de que íbamos a llegar a lo que en ese minuto se denominaba el cordón Macul, que era como filosofía, el pedagógico, la UTEM, digamos, donde siempre se hacían protestas, ¿cierto? Entonces se le denominaba el cordón Macul, como en algún minuto se denominaron los cordones industriales. Llegamos acá en enero del 93 y en realidad a mí me tocó el cambio. Yo estuve acá hasta como a las 3, 4 de la mañana, que me vine con el cambio de la parte de la carrera de psicología para poder dejar justo acá.
llegamos acá, empezamos a mirar este edificio enorme, espacio amplio, un espacio techado enorme, oficinas para cada uno, otro mundo. Pero ocurrió que en abril de ese año, nosotros llegamos acá en marzo, en abril de ese año vino una lluvia y se inundó todo el edificio porque, no sé si cayó el agua por todos lados, qué sé yo, se metió a los subterráneos, invadió unas instalaciones eléctricas que había abajo, cayó sobre la biblioteca, que ya estaba muy precarizada, pero además le llovió sobre mojado. Y yo me acuerdo que el comentario, esto no habría pasado en la placa, po. No habría pasado en la placa. Pero fue como un remesón para decir, mira, no valores el espacio por la belleza del lugar, porque aún el espacio más bello puede ser sometido a un fenómeno como este que lo golpea fuerte. Bueno, de ahí para adelante nosotros siempre miramos con esta especie de doble mirada a este edificio. Desde la época de los 80 hasta los 2000 fue un proceso de transformación muy lento, muy trabajoso. Y que, como digo, el 2004, 2005, 2006 ya empezó a tener, 2007, empezó a tener esta transformación a través de la renovación, no me acuerdo la cifra, pero al menos del 50% de la planta académica de la facultad. Y creo que no hemos tomado suficiente conciencia de lo importante que fue eso, con todos los posibles errores que se hayan cometido, pero hubo ahí sí una transformación bastante importante de la estructura académica de los distintos departamentos, una renovación importante que estamos viendo los frutos ahora, digamos, porque es esa gente que ingresó la que empezó a desarrollar proyectos de posgrado, la que empezó a ganarse proyectos Fondesit, a publicar, en fin, es decir, a darle valor académico a la facultad, ¿sí? Yo creo que una cosa que yo rescato de ese primer periodo acá en Chile es que la dimensión ideológica del pensamiento de los estudiantes y la dimensión intelectual estaba muy integrada. O sea, uno podía escuchar a alguien hablar de arte, por decirte algo, al mismo tiempo que poder ser súper puntuoso, digamos, ¿no? Tengo la impresión, pero a lo mejor me equivoco, que es ese gran valor que es poder integrar esas dos cosas, en algunos casos se ha ido separando un poco. Entonces los estudiantes o son muy ideologizados o son muy mateos, digamos, pero esa mezcla a mí me parecía muy atractiva, digamos, en los primeros años de mi trabajo académico aquí en la facultad. El proyecto de reabrir trabajo social en la Universidad de Chile es algo que tiene resonancia internacional en la disciplina. No es cualquier proyecto de reinstalación, entonces no es una carrera de trabajo social, aunque parte por una carrera de trabajo social, pero es la instalación y la conversación, el entrar en el diálogo en términos de ciencias sociales de una disciplina antigua y
y nueva en este caso, ¿no? Y por lo tanto ponerla hoy día en el concierto de qué es lo que es trabajo social para enfrentar la agenda social de Chile y de América Latina. Cualquier estudio de la educación tiene que partir desde el concepto de la educación como proceso de humanización, no un concepto instrumental, pero tiene que ser capaz de leer los códigos que emergen de la realidad social, política, psicológica, económica, macro. Y por lo tanto, si nosotros queríamos darle un sentido pertinente y significativo a la educación, teníamos que combinar la base valórica, filosófica de la educación con la estructura que media, que son las estructuras políticas, sociales, culturales que ve la antropología psicológica. Creo que la vida acá en la facultad es de un desafío como intelectual permanente, no solo en el quehacer de las clases y de investigación, sino en esta otra faceta de construir una universidad, de pensar cómo la universidad, digamos, se vincula, se vuelca hacia la sociedad chilena, entregando todo el potencial que aquí, digamos, se genera y toda la capacidad intelectual de todas las personas que forman parte de esta comunidad. Yo en ese sentido lo veo como un incentivo permanente. Thank you.